Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio. Una y otra vez él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso. Un mes de este asesinato de Carlos Manso allá en Michoacán, en Uruapan, sigue en llamas el estado, entre otras razones, precisamente por el ataque al alcalde de esta ciudad. Hoy hubo una misa en su memoria, la encabezó Grecia Quirós, la alcaldesa sustituta. Estuvo todo el tiempo rodeada de escoltas. Al terminar la misa, Quirós se fue a la plaza donde mataron a su esposo y ahí tiene la cantidad de resguardo para cuidar su vida. Estuvo en la plaza unos minutos, colocó flores y veladoras, se limpió las lágrimas y se fue. Buenas noches. Uruapan amaneció con este homenaje a su alcalde acribillado. Son mantas con la imagen de él, la leyenda Carlos Manso vive. Las colgaron en los puentes y vialidades de mayor tránsito de la ciudad. También se leen frases como: me chingaron por la espalda porque de frente no pudieron. No me callaron, me multiplicaron. A mí me podrán matar, pero se queda un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. A 30 días de este crimen, un candidato natural a gobernador, el propio Carlos Manso, hoy le deja a Grecia Quirós como la puntera en sondeos rumbo a la elección por ese cargo, el gobierno de Michoacán. Anoche publicó Grecia Quirós en sus redes sociales este mensaje dirigido a sus adversarios, a sus críticos, a todos esos que están preocupados por nuestro movimiento. Mejor ocúpense en sus labores y déjenos trabajar. Ya muchos nos lastimaron quitándonos al mejor presidente del mundo, pero como decía Carlos, si los perros ladran, es señal de que vamos bien. Juan Manso, hermano del alcalde asesinado, hoy subsecretario de Gobierno en Michoacán, nos dijo esto. Si bien hay detenciones, me parece que apuntan hacia el tema logístico y de la organización del propio hecho, ¿no? A partir de mandos medios y posteriormente las personas que ejecutaron de alguna manera el homicidio. Me parece que todavía falta ubicar los autores directamente intelectuales y sobre todo lo más importante es el móvil. El profesor Raúl Morón, el senador Leonel Godoy, quien es parte de ese equipo, y Ignacio Campos. Esos son quienes vienen impulsando esta embestida mediática a través de guerra sucia, a través de inteligencia artificial. Ayer el Gabinete de Seguridad Federal presentó datos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó una reducción del 50% de homicidios. Pasaron de 111 en septiembre a 58 en noviembre en todo el estado. Esto, repito, según datos del gobierno federal. En Uruapan la reducción habría sido de 60%. En cuanto a los detenidos, 134 personas bajo proceso y por el crimen de Manso hay 9 vinculados. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, se declaró culpable en Estados Unidos del delito de narcotráfico, de delincuencia organizada y, ojo, de haber secuestrado al capo de la droga Ismael El Mayo Zambada. Lo hizo en su declaración en una corte de Chicago. Ahí Guzmán López dio detalles de cómo engañó y secuestró al Mayo, lo que derivó en su detención en la Unión Americana. Fíjese. Reveló que antes del 25 de julio del año pasado se comunicó con el Mayo para convocarlo a una reunión. Para convencerlo, le dijo que el encuentro era para resolver un desacuerdo en el que también estaban involucradas otras personas. Cuando el Mayo llegó, Guzmán López le pidió hablar en privado, en una habitación donde se encontraban dentro del rancho, pero alejada. Antes le había quitado el vidrio a la ventana. Cuando estuvieron solos, el hijo del Chapo cerró la puerta con llave. Por la ventana entró gente de los Chapitos, esposaron al Mayo y le colocaron una bolsa en la cabeza. Hombres armados lo sacaron por la ventana y lo subieron a una camioneta. Manejaron 15 minutos, según esta declaración ante la Corte de Chicago, hasta llegar a una pista de aterrizaje. Y ya en la avioneta que partió de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en los Estados Unidos, el Mayo iba amarrado a su asiento y Joaquín Guzmán López le dio una bebida con sedantes.
Llegaron a Nuevo México, donde ya los esperaban las autoridades para detenerlos. ¿Por qué Guzmán López planeó el plagio del Mayo? Su intención era hacer méritos con el gobierno de Donald Trump, pero hoy quedó claro que por eso no le van a otorgar ningún tipo de beneficio ni para él ni para sus hermanos. Entonces, ¿qué va a pasar con Guzmán López tras declararse culpable? Ahora será testigo protegido y con ello evitará la pena de muerte o la cadena perpetua. En México, el sábado en la madrugada, 6 personas fueron acribilladas por este grupo armado en un centro nocturno en Tula, Hidalgo. Son escenas escalofriantes. Es una cámara de vigilancia que captó el momento en el que al menos 8 personas, vestidos con equipos tácticos, con armas de grueso calibre, bajan de 2 camionetas blancas, abren fuego contra las personas que están afuera de este bar y luego disparan hacia adentro. De la batea de las camionetas bajaron 2 garrafones con lo que parece gasolina, vertieron el líquido por el lugar para prenderle fuego. Sin embargo, no lo logran. El ataque duró 2 minutos, es dantesco. Huyeron en las camionetas. De momento no hay detenidos, dicen las autoridades que se trató de un conflicto. Un conflicto entre grupos criminales. En el centro nocturno se encontraba una persona muy cercana a Alex el Cookies, que se dedica principalmente a la venta de narcomenudeo. Y el otro grupo llegó a ejecutarlo. Era un establecimiento poco recomendable para asistir, más aún en horas de la madrugada. Digamos que son lugares donde luego los delincuentes los eligen. ¿Qué tal? Un bar poco recomendable para asistir. Y en Hidalgo tienen listas de los lugares donde sí es recomendable ir y donde no. Digo, lo pregunto por si no pueden garantizar la seguridad en cualquier lugar en Hidalgo. Y 2, ¿tendrán los horarios de estos lugares a donde la gente de Hidalgo puede ir y a donde no y en qué horas? La de hoy, sobre la desaparición de 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en Zapopan, Jalisco, gente del secretario García Harfuch. La novedad es que ya aparecieron, así se lo confirmaron esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vea cómo se enteró. A ver, lo que me informan, pero yo preferiría que lo... Les voy a leer el recado que van a pasar, pero es muy importante que lo informe el secretario de Seguridad. Los 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado que me pasa Belmont en este momento. ¡Ay, tía, rápido! ¡Ahorita tranquilo, tranquilo! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Cállate! ¿Tú dónde estás? No, yo no. ¿Dónde estás? ¡Cállate! Yo vi todo. Un camión tipo Torton que transportaba peregrinos volcó en la carretera federal 190 a la altura de San Pablo Huitzo, en el estado de Oaxaca. La peregrinación salió de Acatzingo, en Puebla, se dirigía al santuario de la Virgen de Juquila. Por el accidente, 6 personas resultaron heridas de manera grave. Solo el conductor y su acompañante fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Autoridades oaxaqueñas pidieron extremar precauciones a quienes acudan a la fiesta de la Virgen de Juquila, que se celebra el próximo 8 de diciembre. Y hay que decir lo mismo si usted va por carreteras en los próximos días, porque obviamente en estos días, rumbo a la Ciudad de México, van los peregrinos. Poco a poco comienzan a llegar a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y hay que tener precaución cuando uno se los encuentra en la carretera. Según Protección Civil de la Alcaldía Gustavo Amadero, hasta el día de hoy, más de 250,000 peregrinos han llegado, mientras que ya se prepara la coordinación para el operativo Basílica 2025, que estará activo del 6 al 15 de diciembre. Durante este periodo se espera que lleguen por lo menos 13.5 millones de peregrinos al Templo Mariano. Por si no estaba enterado, mire quién reapareció.
ayer desde La Chingada, su quinta, en Palenque, Chiapas, y difundió un video. Es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video. Su primer mensaje desde el 1 de octubre de 2024, cuando terminó su sexenio. Me vine aquí, a la quinta, La Chingada, Palenque, Chiapas. Me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Es una grabación de 49 minutos con 22 segundos, en la que aparece sentado en una mecedora en el jardín de su casa. Desde ahí anuncia la publicación de su nuevo libro titulado Grandeza, un texto con el cual dice que busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo. La historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores. Aquí se cuenta otra historia. El expresidente reveló que en estos 14 meses ha viajado 5 veces a la Ciudad de México de forma discreta para evitar escándalos. Habló poco sobre su gobierno y mandó un mensaje claro de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. Es la mejor presidenta del mundo. El hombre que dominó por más de 6 años la agenda pública y política afirmó que solo rompería su aislamiento y regresaría a las calles por 3 razones. Si atentaran contra la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, sería defender la soberanía de México. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Esta mañana, la presidenta respondió desde Palacio Nacional. Pues agradezco sus palabras, obviamente. Y bueno, afortunadamente no estamos en ninguna de las 3 circunstancias que planteó. Un abrazo de todo corazón. O sea, que se quede ahí. No hay razón, dice la presidenta, que se quede ahí. Tras el retiro de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República por la grave causa de haber aceptado una embajada en un país amigo, una causa gravísima, hoy el Senado dio a conocer la lista con los 43 aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República. Por supuesto que se inscribió Ernestina Godoy, quien es hoy la encargada del despacho de la Fiscalía. También Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación. Se inscribió Hamlet García, exdiputado de Morena, integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Luis Pérez de H., especialista en litigios fiscales, constitucionales y administrativos. Es la segunda vez que aspira a ser titular de la Fiscalía, y ahí también veíamos a César Gutiérrez, que fuera candidato a la Suprema Corte. Hoy la presidenta volvió a hablar sobre la salida de Gertz. Y mire cómo estuvo el acuerdo. Pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal. ¿Y a usted ya le dieron su aguinaldo? ¿Ya cobró su aguinaldo? ¿Qué tal le fue? Se lo pregunto porque, pues, para darle envidia a los legisladores mexicanos les va a caer una lanota rumbo a fin de año. Diputados, senadores ya están contando los días para que acabe el año, y no por las fiestas, sino precisamente por la lanota en sus aguinaldos. Mire, cada diputado va a recibir 140,504 pesos netos. Eso quiere decir que por los 500 diputados se va a desembolsar
70,252,000 pesos de los mexicanos. Pero no solo es el aguinaldo, ¿eh? Los diputados tienen otras prestaciones en estas temporadas navideñas. Mire cómo llega Santa Claus. Asistencia legislativa, un concepto por el que recibirán poco más de 82,000 pesos. Asistencia legislativa, ahí está. No es que asistan, sino que les ayuden, pues, porque pues, si fuera por las asistencias, supongo que habría descuentos, ¿no? Y hay que sumarle el concepto de atención ciudadana, 74,558 pesos. Así que si a usted no le atendió su diputada o su diputado, pues quéjese, porque ellos están cobrando casi 75,000 pesos por atenderle a usted. Eso quiere decir que en total cada diputado cobrará este fin de año 297,114 pesos. ¿Qué pasa con los senadores de nuestro país? Bueno, a ellos tampoco les va a ir mal. Cada uno recibirá un aguinaldo de 382,207 pesotes, lo que significa que en total los senadores tienen de presupuesto para puros aguinaldos 48,922,496 pesitos. Estos son los ecos de esa manifestación de la generación Z. Por supuesto, proclamas, reclamos, quejas, pero también destrucción. En este caso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dañó uno de sus murales. Y no se dañó solito, lo dañaron quienes intentaron entrar a la Suprema Corte. El estudio del artista creador de este mural pide mantener el vestigio de la protesta. Un clamor por la justicia de Rafael Cauduro es el mural más relevante que reviste los muros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser el acceso de ministros. Hoy está dañado. Cauduro retrató 7 crímenes mayores: represión, sobrepoblación de prisiones, procesos viciados, tortura. Y como origen, volteó al México prehispánico. Y esto que tenemos aquí se llama el Tzompantli. En las lenguas originarias refiere pila de cráneos. Cráneos de prisioneros de guerra. En este mural, al menos 13 cráneos de fibra de vidrio, de 238 que había en el Tzompantli, y el vitral central resultaron dañados. El 15 de noviembre la Ciudad de México vivió la marcha de la generación Z, aunque solo fueran un puñado de jóvenes. En el centro histórico hubo represión y un reclamo de justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. La justicia, un derecho, no se implora, se conquista. Y en esa lucha, un fragmento de su historia resultó dañado, al parecer por manifestantes que utilizaron un poste de luminarias para atravesar una ventana de la planta baja. La Corte informó sobre los daños que sufrió el mural 11 días después. Ahora, esperan un dictamen técnico para su restauración y avisaron que luego buscarán al estudio Rafael Cauduro para incluirles. No hemos tenido contacto con ninguna institución correspondiente. En general, pues no se había reportado ni pues nadie sabía. Liliana Pérez, directora del estudio y viuda de Rafael Cauduro, cree que el daño podría permanecer como un vestigio de la demanda de justicia en una obra que considera viva. Yo estoy segura que él dejaría este vestigio, y él me decía que en 10 o 20 años él esperaba que estos crímenes ya no existieran. Hoy, casi después de 20 años, no solamente persisten estos crímenes, sino que hay aún más crímenes. Ahí veíamos a Liliana Pérez, la viuda de Rafael Cauduro. Ya nos confirmó que la Corte se puso en contacto con ella para que pueda ver en persona los daños del mural. Comienza diciembre con tensiones entre los gobiernos de la Unión Americana y de Venezuela. Vea cómo ha escalado el conflicto entre ambos. Hoy no hay vuelos comerciales que garanticen la conexión del mundo con Venezuela. Así estaba hoy el espacio aéreo de Venezuela. A las 6:30 de la tarde, solo 3 aviones sobrevolaban la zona, luego de que 8 aerolíneas anunciaron la cancelación de sus operaciones por unos días ante las advertencias del gobierno de Donald Trump.
La primera alerta de peligro la emitió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos el 21 de noviembre, ante el incremento de operaciones militares estadounidenses en cielo venezolano. En cascada, las aerolíneas Air Europa, Plus Ultra, Iberia, Turkish Airlines, Avianca, LAN, GOL y TAP cancelaron sus vuelos a Venezuela, lo que enfureció al dictador Nicolás Maduro al considerar esto un apoyo de las aerolíneas a Trump y por ello les revocó las licencias. Y eso es grave porque significa que estructuralmente Venezuela está perdiendo líneas aéreas, rutas y se está aislando. La tensión aumentó este fin de semana cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que todos, aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Venezuela condenó lo que llamó una amenaza colonialista y un acto hostil y unilateral. Ayer el presidente Trump confirmó que sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro. I wouldn't say it went well or badly. A phone call, yeah. En Imagen Noticias de la Noche vimos que los pocos vuelos que hay a Venezuela corresponden a las empresas venezolanas Láser, Estelar y a la oficialista Conviasa. Esta última sigue operando un vuelo a Cancún, México. Venezuela tiene menos vuelos que Haití y eso es previo a esta semana. Mientras tanto, en México, integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de nuestro país, ASPA, protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para rechazar la contratación de pilotos extranjeros por parte de aerolíneas mexicanas. La dependencia y la Autoridad Aeronáutica acordaron trabajar en modificaciones a la legislación para evitar que se permita el vuelo de extranjeros en aviones autorizados por autoridades mexicanas, autorizados por el gobierno mexicano para volar nuestro país. Por el momento, cerca de 100 aviadores foráneos podrán laborar hasta el 13 de enero del próximo año, cuando concluya su permiso. Más noticias. Cristian, el 30, presunto líder regional del cártel de Sinaloa en Aguascalientes, fue capturado junto con 4 cómplices. Le aseguraron 25 kilogramos de metanfetamina. El gobierno federal informó que este año los programas del bienestar beneficiaron a 32 millones de familias, con una inversión de 850 mil millones de pesos. ¡Mamá está toda sangrada! Bien, hazlo por acá. ¡Mi mamá está toda sangrada! ¡Mi hermana! Ya. ¿Qué le pasará a mi mamá? No va a pasar nada. Ay, ¿por qué tuvo que pasar eso? El viernes le mostraba las imágenes de esta explosión en Pesquería, en Nuevo León, provocada por una casa que guardaba pirotecnia de manera ilegal. Por este accidente, 4 personas murieron, entre ellos el dueño de la propiedad involucrada. Otras 5 personas siguen hospitalizadas. Se reportan daños materiales en 50 viviendas, de las cuales 2 colapsaron completamente. La investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, quien va a realizar los dictámenes. Gracias por elegirnos. Buen inicio de semana. Hasta mañana.